En esta nueva aportación quiero empezarla con una frase que dice: ahí les dejo mi retrato pa' que me tengan presente todos los días y las noches que de ustedes yo me ausente. Esta frase es de la pintora mexicana Frida Kahlo y creo que en cierta forma refleja una buena parte de su vida, de la que quiero hablar a continuación. Frida desde muy pequeña sufrió males físicos fuertes. A los 6 años tuvo poliomielitis y esto le causó que una pierna quedara más corta que la otra. Sin embargo, era una mujer muy inteligente, y cosa rara porque ella nació en 1907 y en los años 20 del siglo pasado era muy raro que una mujer fuera a la universidad. Sin embargo, Frida se estaba preparando para acudir a la universidad y estudiar medicina. Y estaba estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria cuando, en un regreso a su casa en el autobús, fue colisionado por un tranvía y Frida sufrió graves daños en su columna vertebral, lo que le hizo permanecer 9 meses en cama. Durante este tiempo, ella conoció a un amigo de su padre que era el muralista mexicano Diego Rivera. Fue allí que este amigo le enseñó un poco a Frida del arte de la pintura, y durante esos 9 meses se estuvo dedicando a esa actividad. Y no nos extrañe que poco tiempo después, para 1930, Diego Rivera y Frida Kahlo contrajeran matrimonio. Para 1932, Diego Rivera había sido contratado por diversas ciudades para pintar murales, y entre ellas era la ciudad de Detroit en Estados Unidos, que el Instituto de Artes le había contratado para este efecto. Entonces se fue a vivir Diego con Frida durante una temporada en esta ciudad, y fue ahí que a Frida se le vino un aborto muy fuerte que le afectó gravemente su vida y su psique. Pintó un cuadro que se llama La cama volando, relatando este suceso del aborto. El cuadro está la figura de una mujer en una cama de hospital con la sábana sangrante y filamentos que se desprenden del vientre de la mujer y que llevan a un feto, a una interior de mujer dañado, a una pelvis también dañada, a una máquina que significa o representa los instrumentos quirúrgicos que se utilizaron, a una orquídea que le había llevado Diego al hospital, y a un caracol que representaba el trance lento que sufrió durante ese momento del aborto. La relación marital de Frida y Diego fue turbulenta y se caracterizaba por las infidelidades de ambos. 10 años después se divorciaron, y en el Museo de Frida Kahlo en la Ciudad de México, en la Casa Azul de Coyoacán, hay un elemento que representa fuertemente este divorcio y que fue elaborado por Frida de acuerdo a su voluntad, que son 2 relojes. Un reloj representa o tiene la fecha y la hora de cuando se casaron por primera vez, y el otro reloj representa la fecha en que se divorciaron. Pero sin embargo, después del divorcio, un año después se volvieron a casar, y decía Frida de Diego y sus infidelidades: quizá esperen oír de mi lamento de lo mucho que se sufre conviviendo con Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr. Estos conflictos maritales con Diego Rivera le llevaron a pintar algunos cuadros. Uno de ellos muy famoso es el llamado Collar de Espinas, en donde es un autorretrato en donde tiene Frida un collar de espinas que pica en su cuello y le hace sangrar. También otro cuadro que representa las infidelidades de Diego Rivera fue un cuadro que se titula Unos cuantos piquetitos,
que fue pintado a raíz de la infidelidad que tuvo Diego con la hermana menor de Frida. Los daños en la columna fueron empeorando con el paso de los años y en los últimos 10 años de su vida tuvo que utilizar muchos corsés que le fueran sosteniendo su columna dañada, lo que la degradaba en un sufrimiento físico fuerte y que también se reflejó en sus pinturas. Por ejemplo, en 1944 se vio obligada a utilizar una corsé de acero que le impedía inmovilidad y era terriblemente incómodo. Y a raíz de esto pintó un cuadro que se llama La columna rota, en donde se encuentra ella desnuda y se abre su torso, se encuentra abierto y se ve una columna romana, una columna jónica quebrada dentro de su cuerpo, así como los aros que rodean el torso y multitud de clavos que se encuentran dispersos en todo su cuerpo, lo que reflejaba evidentemente que el dolor que sentía se daba en todo el cuerpo. 2 años después, también como reflejo de este malestar de la columna, pintó otro cuadro que se llama El ciervo herido. En este cuadro ustedes podrán ver el dibujo de un venado con la cara de Frida Kahlo y que tiene 9 flechas distribuidas por todo el cuerpo. Abajo del venado se encuentra una rama rota que evidentemente implica esa columna de Frida que le causaba los dolores pintados en el cuadro. Este cuadro precisamente lo regaló Frida a unos amigos en el día de su matrimonio. Y en una servilleta, al regalar ese cuadro, escribió la dedicatoria con la que empecé esta aportación y que creo que refleja la vida entera de Frida. Un año antes de su muerte le fue amputada su pierna derecha y ya el dolor le impedía desarrollarse bien y tuvo que vivir a base de analgésicos, alcohol y hasta morfina. Y deterioró mucho su vida. Sin embargo, pocos meses antes de morir, pintó un cuadro que representa unas sandías cortadas a la mitad y en una de ellas escribió Viva la vida. Frida murió en 1954, nos dejó el gran legado artístico que creó y en el museo destinado a su memoria en Coyoacán, en la Ciudad de México, se pueden observar tanto partes de su obra artística como una serie de situaciones que reflejan la personalidad de esta artista. Destacan figuras de Judas y Catrinas y creo que una de estas últimas se la llevó. A fin de cuentas, el sufrimiento de Frida durante su vida, pero la gran obra que creó me lleva a mí a plantearme la pregunta: ¿Frida, fuiste muerte o fuiste vida? Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.